El Papa León XIV sigue con una agenda llenísima. Esta mañana recibió al vicepresidente de los Estados Unidos, Vance. Ayer había recibido al presidente de Ucrania, Zelensky. Luego ellos dos se habían visto en la embajada de los Estados Unidos. En fin, todo apunta de que algo se está moviendo en el frente diplomático. Pero el Papa León XIV también mantuvo encuentros con delegaciones religiosas, digamos, en representación de las otras religiones que estuvieron presentes durante su misa de inicio de pontificado. Y el Papa León XIV insistió mucho hoy sobre de que una de las prioridades de su pontificado es lograr la plena reunificación de los cristianos. Dijo que ya como cardenal, como obispo, esa era una de sus prioridades. Y un punto interesante es que reiteró la idea de que las grandes religiones tienen que unirse, trabajar juntas por la paz, porque siempre hay más elementos que unen a los elementos que dividen. Y también creo que fue importante que hoy mencionara el diálogo con el mundo judío, porque hubo fricciones recientemente quizás por las tomas de posesión sobre el Papa Francisco acerca del drama humanitario en Gaza. De hecho, el Estado de Israel, el gobierno de Israel se tardó 3 días en enviar un pésame en ocasión de la muerte del Papa Francisco y Israel solo estuvo representado por su embajador durante esos funerales, mientras que ayer, en el inicio del pontificado del Papa León XIV, estuvo presente el presidente del Estado de Israel. El Papa León XIV dijo que se sabe perfectamente, sobre todo ya a partir de ese documento del Concilio Vaticano II que se llama Nostra Aetate, pues toda la amistad, la relación que tiene que haber entre los judíos y los católicos. De hecho, pues recordarán que el Papa Juan Pablo II fue el primer papa en entrar a una sinagoga. También fue el primer papa en entrar a una mezquita y estos ejemplos fueron luego seguidos tanto por el Papa Benedicto XVI como por el Papa Francisco. Y el Papa Juan Pablo II convocó en 1986 una gran reunión en Asís, justamente con todas las religiones para rezar por la paz. Ese fue un gran punto de partida sobre la idea de que las religiones tienen que trabajar juntas para la concordia, para la paz, y nunca se tiene que aprovechar el nombre de Dios para fomentar conflictos, para fomentar la guerra. Así que yo creo que el Papa León XIV sigue un poco por este camino. Y hoy, de alguna manera, también al hablar de la importancia que tiene para él la unidad de los cristianos, dio a entender que eso lo dijo también con el patriarca de Constantinopla, que él quisiera hacer el viaje a Nicea en Turquía con motivo de los 1700 años del concilio de Nicea. El Papa León XIV dijo que ese concilio representó un momento muy, muy importante para todas las religiones. El Papa Francisco tenía planeado realizar ese viaje, aunque nunca fue, digamos, anunciado oficialmente, pero todo apunta a que el Papa León XIV podría hacer este viaje. Se habla de fechas de finales de noviembre de este año, pero la sala de prensa de la Santa Sede aún no lo ha confirmado. Así que no sabemos cuál será el primer viaje del Papa León XIV, pero probablemente sí se pueda decir que el viaje de Nicea sí estará presente. Esto, digamos, por lo que ha sucedido hoy, pero además el Papa ha tenido una agenda muy densa porque también se ha entrevistado con el presidente de Colombia. En fin, hoy ha aprovechado un poco para estar hablando con los representantes de las delegaciones, no todas, obviamente, que ayer estuvieron presentes en su, digamos, como toma de posesión, pero no es la palabra, es inicio del pontificado, pero para que entiendan que estuvieron todas presentes aquí en la Plaza de San Pedro, junto con pues cerca de 200,000 personas. El Papa, por lo que estamos viendo, tiene audiencias en la mañana y las que no logra hacer por las mañanas las hace por la tarde, pero ya vimos un pequeño cambio en el sentido de que todo figura en el boletín oficial de la Santa Sede. Es decir,
hay las audiencias de la mañana y luego dicen, pues faltan estas que serán para la tarde. En el caso del Papa Francisco, la agenda de la tarde era una agenda totalmente privada. ¿Por qué? Porque el Papa vivía en Santa Marta y podía recibir a las personas que él quisiera. Es decir, teníamos una agenda institucional que aparecía en el boletín de la sala de prensa y era hasta la una, más o menos una y media de la tarde. Todo lo que sucedía después en Santa Marta en realidad era privado y no había ningún tipo de confirmación por parte de la sala de prensa. Eso llegó a provocar ciertos problemas porque obviamente el Papa recibía personas que luego salían de Santa Marta y daban declaraciones, hacían declaraciones o escribían en sus perfiles de redes sociales, cualquier cosa. Es decir, a veces decían la verdad, otras veces no, pero era muy difícil saber si realmente el Papa Francisco les había dicho una cosa u otra. Eso generó mucha confusión. Les hago uno de los ejemplos que más sonó, por ejemplo, cuando el Papa, no sé, llegó a recibir una pareja transgénero. Entonces, por ejemplo, esta pareja salía de Santa Marta y decía, pues el Papa Francisco nos dio la bendición. A ver, era muy difícil luego saber si era cierto o no era cierto. Aquí la sensación que tenemos desde los primeros días es que todo se vuelve a ser más institucional. Y creo que el hecho de que el Papa León XIV haya decidido no pisar Santa Marta, porque de hecho no la ha pisado, es decir, él se ha quedado en su apartamento en el Santo Oficio, que era donde él vivió desde que el Papa Francisco lo trajo a Roma como prefecto de la Congregación de los Obispos. Se ha quedado ahí y todas las audiencias las está haciendo en el Palacio Apostólico, en la biblioteca, que es el lugar, digamos, oficial, institucional, donde los papas reciben a los jefes de Estado y de Gobierno, o pues al margen ayer, antes de la misa del inicio del pontificado, pues en unas salitas que se encuentran detrás del aula de las audiencias, donde recibió un momento a la presidenta de Perú, Boluarte, y después al presidente de Ucrania, Zelensky. Pero fuera de ahí, todo se está haciendo en el Palacio Apostólico y en la biblioteca, que es el lugar, digamos, indicado. Entonces, la impresión que nosotros tenemos es que se vuelve un poco a la institución. Todo tendrá que pasar muy probablemente por la Secretaría de Estado, que tendrá un control más amplio de lo que tuvo durante el pontificado del Papa Francisco, que por su propia libertad quería ese margen de libertad, justamente viviendo en Santa Marta y teniendo toda una agenda que él consideraba privada. Aquí la sensación que tenemos es que se vuelve a los canales institucionales. Será la Secretaría de Estado que supervise todo, que tenga la agenda oficial del Papa y que también supervise discursos, envío de comunicación, etcétera. Lo que habrá que ver son los cambios que el Papa León XIV aportará en los diferentes dicasterios, también en la Secretaría de Estado, obviamente, pues también en el dicasterio de la comunicación, porque está todo relacionado. Entonces, el Papa dijo que ahora iba a mantener a todos en sus mismos puestos, pero que prácticamente después, pues quería tomarse tiempo, reflexión, para luego aportar pues todas las modificaciones, los cambios que él va a considerar necesarios para contar con un equipo probablemente en parte nuevo con el que pueda, digamos, pueda ejercer y llevar a cabo su misión. Así que, bueno, estamos en los primeros días, pero la verdad es que ya se ven estas pequeñas novedades que, claro, vemos los que estamos acostumbrados a manejar esta información y a ver cómo lo hace la Secretaría de Estado, la sala de prensa, etcétera. Pero son datos interesantes porque hablan de la voluntad de un papa seguramente de volver a un pontificado menos informal, porque el pontificado del Papa Francisco seguramente se caracterizó por esa informalidad misma que el Papa Francisco quería a toda costa para mantener su sencillez y su, digamos, su libertad, finalmente su libertad interior. Así que bueno, estaremos viendo y estaremos muy atentos porque yo creo que a través de estos detalles es como uno pueda ir poco a poco entendiendo cuáles serán los rumbos
que tomará el pontificado de León XIV. Muchas gracias.